renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas. Hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer. Hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. He nacido otra vez. Otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Adiós al ayer. Hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer. Su espíritu habita en mi ser. Con Jesús he resucitado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Vamos, decláralo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos
he nacido otra vez. Juan capítulo 11, versículo 45, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Pero algunos chismosos, que nunca faltan, bueno, eso no dice ahí, pero algunos de ellos fueron ¿a dónde? Y les dijeron, ¿es chisme o no es chisme? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Y dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. La traducción en lenguaje actual dice, ustedes son unos tontos. No sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús, ¿qué cosa había de pasar con él? Por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por tenernos aquí, gracias por tus hijos e hijas, Señor, que han superado el clima, Señor, con la lluvia fuerte que se vino y han venido, Señor, dejándolo todo para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por este tiempo precioso de alabanza, como siempre, Señor. Bendice a tus hijos que se preparan, no solamente en los cantos, Señor, sino se preparan en oración, se preparan en el estudio de la palabra para, Señor, poder ministrar tu santo nombre a través de la música. Y oramos, Señor, para que tu palabra fluya en cada uno de nosotros, de manera que cuando salgamos de aquí, salgamos completamente renovados, impactados por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento. Bueno, el centro de la predicación, ustedes lo saben muy bien, el centro del evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso no es ningún problema, todos lo sabemos. Pero para que Él resucitara, tenía que pasar ¿qué cosa primero? Tenía que morir. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque la pregunta es, ¿por qué murió el Señor? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesús es que no lo mataron. A veces decimos que lo mataron los judíos, no lo mataron. Y cuando la Biblia expresa que lo mataron, está haciendo eso, está haciendo una forma de expresión. Pero al Señor Jesús no lo mataron, porque Él mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, y hay mucho cuidado con que no lo mataron porque no significa que todo fue una farsa. No. Mire lo que dice el Señor Jesús, Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo, ¿qué? Yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Amén. Así que no lo mataron. Él decidió entregar su vida y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiso entregar Él su vida? ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. Era necesario por el propósito, pero no tenía que hacerlo. No estaba obligado Él a hacerlo. Pero entonces, ¿por qué lo hizo? Yo estoy seguro que todos hemos escuchado o sabido de alguien cuando un papá, una mamá que tiene un hijo, una hija que está a lo mejor en una enfermedad terminal o a lo mejor que está en agonía, que le dice a Dios, llévame a mí. ¿Han escuchado eso? Llévame a mí, mejor llévame a mí, deja a mi hijo, pero a mí llévame.
Y yo estoy seguro que cuando ese tipo de cosas pasan, estoy seguro que todos conocemos a alguien que haya dicho eso, a lo mejor nosotros mismos lo hemos dicho, pero yo estoy seguro que cuando eso pasa, la mamá o el papá que dice eso no lo está diciendo por decir, lo está diciendo en verdad. Es decir, que si Dios dijera, o sea, no va a pasar, pero si Dios dijera, oh, ok, lo voy a dejar, pero me voy a llevar tu vida, diría esa mamá o ese papá, échele, vámonos. O sea, no es un decir, es de verdad. Ahora, ¿y por qué lo haría mamá y papá? De preferir que Dios tome su vida en lugar de su hijo o hija. ¿Por qué, hijo? Por amor. Solamente por amor. No lo mueve ninguna otra cosa. No está preguntando si su hijo se lo merece o no se lo merece, si ha sido lo suficientemente bueno como para que puedan cambiar la vida y todo eso. No está meditando en eso. Está meditando en la posibilidad de que Dios me lleve a mí, pero deje aquí a mi hijo y no pase nada con él. Es puro amor. Bueno, pues lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra, ¿qué cosa? Su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por amor qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Y también dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. La Reina Valera me gusta como dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que ¿qué? Se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué se entregó por mí? Por amor. El apóstol San Juan, me encanta también. Por cierto, este versículo que está en 1 de Juan 3:16 se parece mucho a Juan 3:16, que es escrito por el mismo autor. Curiosamente están ubicados en la misma posición, pero en 1 de Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? También, por los hermanos. Eso es lo que han hecho los grandes mártires de la historia de la iglesia. Y nosotros tenemos que continuar ese trabajo. Gracias a Dios no estamos en una persecución, pero en otros países, hermanos nuestros están sufriendo muchísima persecución. Los matan por el simple hecho de mencionar a Jesucristo. Entonces hay que estar orando por todos ellos. También dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿qué? Él nos amó a nosotros. En la Reina Valera dice en que Él nos amó primero. O sea, porque Él me amó, entonces yo lo puedo amar. Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y como esto puedo encontrar muchísimos versículos más que nos van a mostrar a nosotros que Jesucristo murió para salvarnos por amor, solamente por amor. Cuando nosotros realmente no merecíamos ningún sacrificio de parte de Él, ¿o sí? No, realmente no. Entonces Él aún así quiso morir por nosotros. Y en ese sacrificio que terminó en la cruz del Calvario, Dios lo trató a Él como debió habernos tratado a nosotros. Para tratarnos a nosotros como debió haberlo tratado a Él. Y si eso no es amor, mi querido hermano y hermana, no sé qué sea entonces. Pero no hay amor más grande, no hay amor más grande, más incomparable que Dios entregando a su Hijo entregando su vida tan solo por amor. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Así que sí, en verdad tiene gran mérito que un papá o una mamá ofrezca su vida para salvarla de un hijo o una hija,
si eso tiene gran mérito, ¿verdad que lo tiene gran mérito? ¿Verdad que sí? Bueno, pues si eso tiene gran mérito, más mérito tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo hizo por personas que no valíamos la pena. Acá papá y mamá por lo menos lo están haciendo por alguien a quien aman y es parte de su vida, es sangre de su sangre, qué sé yo. Pero acá el Señor Jesús la está entregando por seres viles y miserables como éramos nosotros antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un gran mérito. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿El justo por quién? Por los injustos. O sea, cuando yo hablo de que murió por nosotros, que no lo merecíamos, que no valíamos la pena, no es que lo esté diciendo yo y no es que me esté menospreciando, es que la palabra de Dios nos enseña eso. Porque injusto, ¿qué es una persona injusta? Según lo he enseñado muchísimas veces, el que no hace lo correcto. O sea, una persona justa es una persona que hace lo correcto. Una persona injusta es una persona que no hace lo correcto delante de Dios. Y la Biblia dice que ninguno de nosotros hacemos lo bueno delante de Dios. Ninguno. No hay bueno ni aún uno, dice el Señor. No hay. ¿Qué es lo que nos hace buenos a los ojos de Dios? La sangre de Jesucristo. Cuando Dios nos ve desde el cielo, nos ve cubiertos con la sangre de Cristo y eso hace que nos veamos como santos cuando no somos santos. Nos hace que nos veamos como limpios aunque estemos todavía pecando. Eso es amor, mi querido hermano y hermana. El justo, el que nunca pecó, pagando los pecados de los que siempre pecamos. Y aunque la iglesia evangélica enfoca mucho más en Semana Santa en la resurrección de nuestro Señor Jesús, y hacemos bien porque el mensaje central de los primeros cristianos fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues como dije, o sea, no puede haber resurrección si no hubo muerte. Entonces es bueno recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo para considerar lo que Él tuvo que pasar, mi querido hermano y hermana, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna con Dios. Porque a lo mejor es algo que ya damos por hecho. O a lo mejor pensamos que porque somos creyentes de palabra, o porque vamos a la iglesia, o porque mi familia es cristiana, o porque tengo una religión, pues ya tengo asegurado el cielo. O si me porto bien, entonces ya me gané el cielo, como dicen algunos, ¿verdad? O ya te ganaste el cielo. Lo cual es un error. Porque si en realidad el cielo se ganara por buenas obras, pues entonces en lugar de tener un Dios bueno, tenemos un Dios malo, tenemos un Dios de lo peor. Un Dios cruel, injusto, miserable. ¿Por qué? Porque si se trataba nada más de hacer buenas obras, de ser buenos para entrar al cielo, ¿para qué pasó todo eso Jesucristo que tuvo que pasar? Entonces, por eso, mi querido hermano y hermana, es importante que consideremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que Él tuvo que sufrir para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Porque como dije la vez pasada, todos aquí vamos a tener vida eterna, todos vamos a pasar a eternidad. El problema es ¿en dónde? Algunos vamos a estar con el Señor por toda la eternidad y otros, aunque no les guste a muchos que se predique de eso, y ese es el problema de la iglesia o de gran parte de la iglesia, pero otros van a estar en el infierno. Y el problema es que van a estar en el infierno diciendo, pero ¿por qué estoy aquí? Si yo no mataba como Saddam Hussein, o no hacía esto, no hacía lo otro, no robaba bancos, no era narcotraficante. Porque la vida de un cristiano es mucho más que eso, mi querido hermano y hermana. Y por eso es importante que se predique de eso. Por eso es importante que no se deje pasar por alto. Y por eso a mí me gusta estar predicando acerca de mensajes que nos hagan
reflexionar, meditar. Por eso siempre los invito para que lean la carta de Santiago. Santiago es una carta preciosa que es como si fuera un examen para todos los que nos decimos cristianos. Usted lee Santiago y usted dice, wow, yo no hago esto, yo no hago lo otro, o yo no soy así. Y usted va a decir, yo no soy cristiano, aunque voy a la iglesia, aunque mi familia es cristiana, aunque canto alabanzas y todo, es más, toco en el grupo de alabanza y todo. Pero no soy cristiano porque no hago nada de lo que dice aquí. Entonces, por eso son importantes esos mensajes, mis queridos hermanos, para que no nos agarre la muerte en curva a nosotros y entonces despertemos diciendo, ¿dónde estoy? Caray, aquí como que no hay luz. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es luz, ¿no? Entonces en el cielo debe estar iluminado por esa luz, donde no se necesita el sol, dice el libro de Apocalipsis. Entonces por eso es importante hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano y hermana. Y nuestra historia comienza con la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan quién era Lázaro? O sea, era el gran amigo, si no es que el mejor amigo de nuestro Señor Jesucristo, cuando él ya tenía 4 días de muerto. Y habían ido a avisarle, ¿se acuerdan? Habían ido, hey, Lázaro está malito. Y él hacía aparente como que, no pasa nada. Después le avisan, oye, no, sí pasó, ya se murió. Y entonces ya va el Señor Jesús a donde está Lázaro. Y tiene un encuentro con Marta, tiene un encuentro con María. Pero cuando llega ahí, ordena que quiten la piedra. Y lo que estaba a punto de pasar no puede ser considerado por nadie como un fraude, como una manera de un truco de nuestro Señor Jesucristo para engañar a los incrédulos, a los ingenuos del pueblo, a los ignorantes del pueblo, a los campesinos, a los pastorcitos. No, nadie podía considerar que era un truco. ¿Por qué no? Porque si usted ve el versículo número 39, o sea, en primer lugar, muchísimos fueron testigos de la muerte de Lázaro. Muchísima gente. Y ahí estaban todos el día que llegó el Señor Jesús. Muchísima gente fue testigo de que Lázaro estaba enfermo y que después murió. Y Marta le dijo al Señor Jesús cuando él dijo, hey, quiten la piedra. Marta, ¿qué fue lo que le dijo? Hay un dolor espantoso. O sea, ya 4 días de muerte. Entonces no era ningún truco. Y nadie de los que estaban ahí podía decir fue un fraude. Así como quisieron aparentar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como un fraude. ¿Se acuerdan? De que vinieron los discípulos, se robaron el cuerpo y todo eso. Acá no podían decir absolutamente nada. Apestaba aquel lugar, ¿no? Entonces ahí comienza la historia. Entonces dice la palabra de Dios, llegamos a nuestros versículos, en donde dice, vamos a ver nuestros versículos de hoy. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿qué pasó? Creyeron en él. Pero nunca falta un pelo en la sopa, ¿no? Una mosca en la sopa. Algunos de ellos fueron ¿a dónde? A los fariseos. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron ¿a quién? Al concilio. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Muchas señales. Juan no utiliza la palabra milagro. Usted lea el Evangelio, nunca va a encontrar la palabra milagro, pero utiliza la palabra señal. Y de la palabra señal en griego se obtiene la palabra semáforo en español. Y los semáforos tienen 3 luces. Y cada luz significa algo muy particular. Entonces cada milagro significa algo muy particular y por eso Juan prefiere utilizar el término señal en lugar de milagro. Y prefiere utilizar el término discípulo en lugar de apóstol.
Y también tiene su razón. Porque un discípulo, porque el Señor Jesús nos llamó a hacer ¿qué cosa? Discípulos, no nos llamó a ser apóstoles. ¿Ok? Eso es lo que hacen los falsos, que se autonombran y todo ese tipo de cosas que hacen, ¿no? De profetas Pero el Señor nos llamó a ser discípulos. Entonces a Juan le gusta utilizar ese término. La cosa es que dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. ¿Y dónde estaba lo malo de creer en él si estaba haciendo señales? Nadie está negando que hizo señales, ¿verdad que no? Nadie dijo, está haciendo fraudes, está haciendo mentiras, trucos, baratos. No, dijeron, están haciendo señales. ¿Ok? Una señal indica algo. Y entonces lo que va a pasar es que todos van a creer en él. Y si todos creen en él, se les cayó el negocio a ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Wow. Y es que ante esa maravilla de señal que hizo el Señor Jesús de resucitar a Lázaro delante de gente que tenía expectativas en Jesús y gente que estaba totalmente en contra del Señor Jesús, pues claro que eso provocó una reacción. Y eso es lo que se espera cada vez que se predica la palabra de Dios. Se espera que haya una reacción en la gente. Entonces algunos van a decir que sermón tan aburrido, que sermón tan esto, que sermón tan otro. Y otros van a decir, Dios me está hablando a mi corazón. Siempre va a pasar eso. Entonces algunos, cuando vieron eso, dijeron, esto que pasó de resucitar a un ser humano, no puede ser obra ni siquiera de Satanás. Porque se acuerdan que le echaban ahí al Señor Jesús de que las cosas que hacía, las hacía por Belcebú. Bueno, ni Belcebú puede resucitar a nadie, absolutamente a nadie. Así que todos los que estaban ahí sabían que esa resurrección de Lázaro tenía que ser necesariamente obra ¿de quién? De Dios. Necesariamente nadie, ni el diablo, nadie tiene el poder para resucitar a nadie, sino solamente Dios. Y ellos vieron que Lázaro estaba muerto, pero que cuando Jesús dijo, salte de ahí, salió el tipo. ¿Ya? Así que estos, en lugar de creer, cuando recibieron la noticia, en lugar de tomarla por el lado bueno y decir, oh, y nosotros que andábamos detrás de él, ¿ya? Y nosotros que lo rechazamos. En lugar de hacer eso, ¿qué fue lo que hicieron? Reúnanme al concilio inmediatamente. Eso fue lo que hicieron. Y alguien se puede preguntar, ¿qué es el concilio? El concilio es también conocido como el Sanedrín. Y estaba compuesto por 70 personas, 70 miembros. La mayoría de ellos eran saduceos, o sea, sacerdotes. Pertenecían al cuerpo de los sacerdotes. Pero también había fariseos muy prominentes, de los principales fariseos. Había escribas de los principales escribas. Inclusive había gente de la sociedad que eran muy ricos, muy influyentes en la sociedad. Todos ellos conformaban el Sanedrín y era el que se encargaba de ejecutar todas las leyes civiles y religiosas, de poner el orden civil y religioso en la nación de Israel. Y para que tengan una idea del poder de este concilio, sería como el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la nación de los Estados Unidos. Es decir, tienen la última palabra en todo, sobre todo en las cuestiones de tomar decisiones de qué se hace y qué no se hace. Pero el punto es que estos tipos que se juntaron, estos 70 del Sanedrín, reconocieron que lo que Jesús hacía eran señales. O sea, no dijeron, este tipo está engañando al pueblo, este tipo está haciendo fraudes. No, está haciendo señales. Y si estaba haciendo señales, quiere decir que era el Mesías que estaban esperando por siglos. ¿Pero qué fue lo que pasó? En lugar de aceptarlo como el Mesías,
decidieron que iba a ser un peligro para ellos. Créame, no iba a ser un peligro para ellos en el sentido de perder la vida, porque ellos dicen, van a destruir a toda nuestra nación. Los romanos van a venir y van a destruir a toda nuestra nación. No, no iba a ser eso. Y todavía les voy a decir algo, la excusa que pusieron fue ridícula. Hay que matarlo porque si no van a venir los romanos y nos van a matar. O sea, ¿por qué? O sea, como que ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Y entonces alguien puede decir, bueno, es que cuando venga el Mesías, ¿se acuerdan cómo pensaban los judíos que iba a llegar el Mesías? ¿Cómo iba a ser? Pero ¿cómo iba a ser? Si iba a venir a libertad, sí. Con guerra. Iba a ser un guerrero, un conquistador. Lo esperaban que entrara con un caballo blanco y el que entró iba ¿en qué? En un burrito. Cuando entra un rey y entra en caballo es señal de guerra. Cuando entra en burrito es señal de paz. ¿Cómo entró el Señor Jesús? El rey. Trayendo paz. Ok. Entonces, pero fíjese nada más para que vean las tonterías en las que piensan algunos con tal de defender sus propios intereses. O sea, el Señor Jesús cumplía todos los requisitos para ser considerado el Mesías libertador de Israel. Cumplía con todos. Las señales que hacía, las profecías que de él se habían dicho, todas cumplidas, el lugar donde nació, todo ustedes ya lo saben. Él cumplía con todo eso. Y estos tipos, en lugar de decir, wow, hemos estado persiguiendo al que en verdad es el Mesías, el que en verdad es nuestro libertador, lo que dijeron es, no, este cuate va a venir y nos va a causar una revolución aquí. Y entonces aquí los que salimos perdiendo somos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos preferían vivir bajo el yugo romano, bajo la tiranía romana, a perder todos los beneficios que tenían. Porque los sacerdotes que pertenecían a la clase de los saduceos eran la gente aristocrática de Israel, es decir, los ricos de Israel. Y los fariseos, los principales fariseos también eran muy ricos. Entonces, y por cierto, el sumo sacerdote, que en este caso era Caifás, no fue puesto por el Sanedrín, no fue puesto por el concilio, no fue puesto por ellos. El sumo sacerdote, que era el que presidía al Sanedrín, fue puesto por Roma. Lo puso el procurador romano, un prefecto romano. No me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Grato. No sé qué tan grato haya sido, pero él lo puso. Él lo puso lo puso Roma. Entonces, ¿qué era lo que tenía miedo el Caifás y toda la bola de bobos que estaban ahí de concilio? Pues nos vamos a meter en un lío con mi jefe romano. Así que yo propongo, dice Caifás, el sumo sacerdote, el presidente del Sanedrín, de los 70 que están ahí. Yo propongo que le demos cuello, ¿no? a ese que nos va a ocasionar ahí algún problema, que nos va a venir a quitar todo esto. Y es que ni siquiera se pusieron a investigar. Si usted se fija, si usted lee los evangelios, usted va a ver que ni siquiera nunca se pusieron a investigar si realmente Jesucristo cumplía con todas las profecías del Antiguo Testamento. Nunca se pusieron a investigar las señales que él hacía, los milagros que él hacía. Nunca se pusieron a escudriñar o a poner atención, como dice el hermano Edmundo, a desmenuzar los mensajes que daba el Señor Jesucristo para ver si lo que estaba diciendo coincidía con las escrituras, con la ley, etc. No, nunca pusieron eso. En lugar de eso, decidieron rechazarlo porque les estaba afectando a sus propios intereses. ¿Ustedes creen que cuando Jesucristo llegó al templo a limpiarlo, ¿se acuerdan? Y los sacerdotes se molestaron con él? ¿Ustedes creen que se molestaron porque fue a alterar el orden en el templo de Dios, un lugar sagrado? ¿Ustedes creen que fue por eso? No, pues fue por el billete.
porque les acabó el negocito. Por eso se enojaron, que les pegó en los intereses. Era una bola de hipócritas, falsos, mentirosos, como todavía hay. Todavía hay. Que solamente ven por sus intereses, por sus beneficios, pero que les vale un cacahuate lo que pase con la gente, con el pueblo. Si lo hubieran conocido, se hubieran dado cuenta que él no venía para iniciar una revolución de independencia contra Roma. Si lo hubieran conocido, se hubieran dado cuenta que el propósito de él, en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a guerrear, a destrozar y a sacar de Israel a los romanos. ¿Eso dice? No. ¿A qué vino? Si quiere verlo de esa manera, sí venía a ser una revolución, pero no en armas. Era una revolución más bien espiritual. Versículos 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, o sea, el mero mero, les dijo: vosotros no sabéis nada. Como les digo, la traducción en lenguaje actual dice: ustedes son unos tontos. O sea, lo que les está diciendo, esto es fácil, es una decisión fácil, no tenemos ni que andar teniendo juntas sobre qué tenemos que hacer con él o qué no podemos hacer con él. Son tontos, es una solución fácil. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En otras palabras, les pone la alternativa. ¿Qué prefieren? A ver, o sea, tenemos esta bronca con este cuate que está haciendo todas estas señales y la gente está creyendo en él. Se nos va a caer el negocio, van a venir los romanos, nos van a destruir a toda la nación. ¿Qué prefieren? ¿Que muera uno? O sea, que muera él, que muera Jesús y que ya lo callen, o que perezcamos todos. Pues claro, si todos eran una bola de hipócritas, víboras, serpientes, anacondas. ¿Le seguimos? Me sé otros. Pues dijeron: no, pues si lo pintas de esa manera, pues que se muera él, ¿ya? Para que nosotros sigamos como estamos. ¿Cómo estamos? Ricos y con todos los beneficios que tenemos. Roma nos protege, ¿ya? Allá traen allá su ahí la anaconda. Lo malo es que se está riendo el primer chiste que dije. Sí. Entonces, pues claro, decidieron, sí, que lo maten a él, y nosotros quedamos bien con nuestros jefes romanos y seguimos manteniendo nuestros beneficios. De esa manera también salvaban su pellejo, porque no les iba a tocar a ellos absolutamente nada si ocurría alguna revolución. Ahora, algo muy importante en ese dicho de Caifás, de que muera uno por la nación en lugar de que muera toda la nación, versículos 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mire cómo es Dios. A mí me encanta la forma en que trabaja Dios. Porque este dicho de Caifás, cuando dice Juan, no lo dijo por sí mismo, lo que está diciendo no es idea de él, no se le ocurrió a él, no lo está diciendo porque se le vino la gran idea, lo está diciendo porque Dios se lo puso. O sea, lo que está diciendo Caifás sin que se dé cuenta es Dios hablando, y está diciendo lo que va a pasar, que va a venir uno, que ese al que queremos matar, es necesario que dé su vida, que muera él, para que no solamente la nación de Israel no perezca, sino todos los hijos de Dios que están dispersos por todo el mundo. Esa no es idea de Caifás, ese es plan de Dios.
Pero se lo pone a Caifás para que en el contexto en el que está hablando, los demás digan sí, que lo maten. Mátenlo, mátenlo. Así que, mire, Juan 10:16 también es importante. El Señor Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas que no son del redil no nada más eran los judíos que andaban por todas partes, eran los gentiles, o sea, usted y yo, que no somos de la nación de Israel, que no somos judíos. También a nosotros nos iba a alcanzar. Pero el punto es que cuando él lo plantea de esa manera, pues la decisión ya está tomada. La decisión es que lo maten. Mátenlo. Tenía que morir. Por lo tanto, eso del juicio que hicieron, eso sí era una farsa. Era un juicio injusto, un juicio ilegal, donde trajeron testigos falsos. La decisión ya estaba tomada. No importa la defensa que pudiera hacer el Señor Jesús, que no la hizo, no tenía por qué hacerlo, pero aún si lo hubiera hecho, ya estaba tomada. Hagas lo que hagas, digan lo que digan, venga en medio de Israel a testificar a tu favor, te vas a morir. Tú te vas a morir. La sentencia ya estaba dada, nada más hay que disfrazarlo de justicia para que no se nos venga encima la ley romana. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ya estaba la decisión. Ahora nada más hay que buscar un motivo. Y de eso voy a predicar la siguiente semana. Hay que buscar un motivo. ¿Cómo podemos justificar que este cuate no basta con que lo encerremos, sino que tenemos que matarlo? Hay que matarlo. Ajá. Sí. Sí, y que sea avalado por la ley romana, que la ley romana era conocida en todo el mundo por ser la ley más justa. No era cruel, era justa. Era más justa. El problema con las leyes es que muchos las malinterpretan y las destrozan, pero la ley romana era una ley justa. Por algo en aquel tiempo se conocía como la Pax Romana, Pax en latín, paz. La paz romana, por la ley que tenía muy bien controlados a todos. Entonces, tenían que tener un motivo delante de los romanos para que les autorizaran que pudieran matar al Señor Jesús, porque ellos tenían prohibido matar a nadie. Era Roma el único que podía matar. Y entonces había que buscar un motivo. Iba a pasar todavía un mes más o menos hasta que esto se cumpliera, y se cumplió. En conclusión, si en algo tenía razón el perverso Caifás, el corrupto, es que sí, en verdad era necesario que uno muriera para que no pereciera toda la nación, pero va mucho más allá, porque la salvación tiene un alcance mucho más allá de solo Israel y de ser solo para los judíos, porque esa salvación nos incluiría a nosotros. Y eso es algo como para agradecer siempre a Dios. Si usted tiene el hábito de orar todos los días, sería bueno que en su oración comience o termine o en medio, donde quiera, pero meta el agradecimiento por la salvación que tiene usted en Cristo Jesús. ¿Sabe para qué? Para que no se le olvide, para que no lo dé por hecho, porque el problema de la iglesia o de gran parte de la iglesia es que damos las cosas por hecho. Ya soy salvo, ya le sigo para adelante. No es así. La salvación a usted ni a mí nos costó absolutamente nada, pero al Salvador le costó la vida. Y no solo que le costó la vida, no es nada más que murió, es que antes de morir sufrió rechazos, críticas, burlas.
desprecios, insultos, pasó por necesidades, fue traicionado por uno de los suyos, fue negado por otro. Después le hicieron ese juicio injusto, ilegal, le dieron un montón de azotes, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en señal de burla. Y por si eso no fuera mucho, por si eso fuera poco, aún estando en la cruz, ¿qué hicieron? Le dieron con una lanza nomás para asegurarse que estaba muerto. Hermano, y si todo eso no nos mueve a nada, realmente somos peor que los fariseos, más insensibles que los fariseos, que los escribas, que los saduceos. Y cuando hablo de que nos mueva, no estoy hablando en términos emocionales, porque eso es lo que ustedes van a ver mucho en estos días. Cuestiones emocionales, de Cristo cargando la cruz, Cristo siendo asustado y uno llorando, que no tiene nada malo eso, por supuesto, o sea, da coraje, aunque ya ocurrió hace muchos años. Cada vez que lo recordamos, da coraje, da dolor. Claro, o sea, está bien llorar, pero no es a lo que nos mueve la Escritura. Tiene que movernos a algo, a reaccionar. A ver que lo que tenemos nosotros es un regalo tan grande que no nos costó absolutamente nada, pero al que nos lo dio le costó todo eso. Y que no tenía por qué hacerlo. No era su obligación. Lo hizo por amor. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, merecíamos el regalo tan grande de la salvación. Ninguno. Me dan pena los que piensan que la salvación se gana por obras. Aunque tengan una Biblia en donde el apóstol San Pablo diga, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma de me la gané, sino que es solamente por fe. Y que esa fe viene en el momento en que uno se arrepiente de sus pecados, pide perdón por ellos y confiesa a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y en ese momento, la fe del pecador arrepentido con la gracia de un Dios perdonador se juntan y se produce el milagro más grande que pueda haber en la vida de un ser humano, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, hermanos, si eso no nos mueve a hacer algo en agradecimiento a Dios, no hay nada que nos mueva, no va a haber nada. Usted va a seguir creyendo que es porque viene a la iglesia, porque dice que cree en Dios, o porque llora cuando hay películas de Jesús donde lo golpean y todo eso. Ya, eso lo hizo cristiano. O porque su familia es cristiana o va a la iglesia y pues ahí me pego ahí yo también. No, eso no. La salvación es individual. No es colectiva, es individual. Y lo más hermoso es que ese que pagó, que no tenía que pagar, no lo hizo con resignación, lo hizo con gozo, con mucho gozo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando hablamos de gozo, no es que el Señor Jesús iba risa y risa con la cruz cargando y cada vez que le daban un azotón él empezaba una carcajada. No, eso no es el gozo, mi hermano. No es lo mismo el contentamiento que el gozo. El contentamiento depende de las circunstancias.
Pero el gozo es un estado del alma y depende de nuestra relación con Dios. El gozo es lo que nos hace soportar todas las pruebas que podamos tener durante nuestro caminar en Cristo hasta llegar a la tierra prometida. El gozo es lo que nos da esa fortaleza. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dijo Nehemías. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. O sea, el gozo de Dios en mí es lo que me hace soportar cualquier prueba. Y por eso vale la pena. ¿Verdad que no se esperaban un sermón así? A lo mejor se esperaban un sermón de: ay, pobrecito Jesús, lo azotaron. No, nosotros no predicamos eso. ¿Sabe por qué? Porque Él ya no está ahí. Ni está ahí, ni está en la tumba. Está sentado a la derecha del Padre. Es Rey de reyes y Señor de señores. No es el pobrecito. Es el león de la tribu de Judá. Es el que vino como cordero, pero vuelve como rey. Viene como león. Por eso no nos enfocamos en solamente eso, que es bueno recordarlo para saber lo que a Él le costó, que debió haberle costado a usted y a mí, y que aún así no hubiera logrado nada. Pero por Él es que tenemos la salvación. Así que vale la pena, mi querido hermano y hermana, recordarlo, no solamente en estas fechas, sino siempre. Y responder en agradecimiento a Dios por tan grande regalo. Y como he explicado siempre, y con esto voy a cerrar, bíblicamente hablando, el agradecimiento no se expresa solamente con palabras. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas veces es un decir, ¿sí o no? ¿No pasó esto? Sí, gracias a Dios. Es un decir. Porque la pregunta es: ¿cómo agradeces a Dios? La Biblia dice, por eso dije que bíblicamente hablando, la Biblia dice que el agradecimiento se expresa con acciones. Y les voy a dar uno de los muchos ejemplos que hay. Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza y denle gracias y alaben su nombre. ¿Cómo se expresa el agradecimiento? Con acciones, con acciones. Y la gran pregunta para usted y para mí es: ¿cómo le vamos a agradecer al Señor por tan grande sacrificio y tan grande regalo que solamente en Él pudimos encontrar? Amén. Vamos a alabar al Señor. Y todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas y lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti
Solamente en Cristo hay salvación. No salva la religión, no salvan las buenas obras, no salva que pertenezca a determinada tal o cual iglesia, tal o cual denominación. No salva, nada de eso salva. El que salva tiene nombre, se llama Jesús. Solamente en su nombre podemos encontrar salvación. Las obras no son para que nosotros podamos ser salvos, sino porque somos salvos hacemos obras. Obras que glorifiquen su nombre. Obras que motiven, que llamen, que toquen almas, que igual que uno se arrepientan de sus pecados para entregar sus vidas al único que tiene el poder para salvar. Solo Él. No hay que buscar en ningún otro lado, mi querido hermano y hermana. No hay que buscarlo. Y está tan al alcance de la vida de uno que basta con orar, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador y entregarle la vida a Él. Y dejar que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra transformadora en nosotros. Y no detenerse porque alguien nos vaya a llamar hipócritas en el camino. Mira, este que dice que es cristiano. No se detenga. El trabajo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar hasta la venida de Cristo. Así que no se desanime. No se desanime. Si reconoce a Cristo como Señor y Salvador y falla, todos fallamos. Todos fallamos. Pero todos estamos en un proceso de transformación, queriéndolo hacer mejor la próxima vez. Porque tampoco se trata de falle. Es quererlo hacer mejor la próxima vez. Es luchar contra eso que nos hace caer. Y es dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Eso es la vida cristiana. No tiene nada que ver con religiosidad. No tiene que ver con el engaño de los falsos ministros de pague sus diezmos y haga pactos y no sé qué tantas cosas más. Es un asunto de fe. Es un asunto de amor. Fe en Cristo. Amor para servirle, para adorarle, para amarle. Y usted va a ver la obra que Él va a hacer en usted. El que tiene poder para mover montes. El que tiene poder para la creación del mundo. Porque todo fue creado por Él, dice el apóstol Pablo. Por Él, para los propósitos de Él. Cristo es el creador del mundo. El que tiene el poder para crear, tiene poder para salvar. El que tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder para dar vida. Y ese Cristo es el que debemos ir a anunciar nosotros a los demás. Y en Semana Santa, en estos días donde nos preparamos para Semana Santa, cómo me gustaría que estemos reflexionando en esto. En el sacrificio hermoso, perfecto, precioso, único, que dice la carta a los Hebreos, que con uno solo fue suficiente. Y que eso nos motive a darle gracias a Dios todos los días. No nada más en Semana Santa, no nada más el domingo, pero todos los días. Vamos a decir, Cristo puede mover montes. Y oramos y nos vamos. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Cristo. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación,
Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, que no debemos ser insensibles o dar las cosas por hecho. La salvación tuvo un precio muy grande, que no nos costó a nosotros, pero que le costó a tu Hijo. Que antes de llegar a esa muerte pasó también por infinidad de calamidades, sufrimientos, angustias, desprecios, críticas, insultos, golpes, amenazas, traiciones. Y aún así no se detuvo, porque el propósito era claro: dar su vida para rescate nuestro. Y que eso nos motive, Señor, a querer ser cada día mejores creyentes, mejores papás, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores en todo lo que hacemos. Y que nos vayamos de aquí, Señor, reflexionando en que esa salvación tiene que dar fruto en nosotros. Si no da fruto, entonces no hubo salvación. Fue religiosidad, fue emoción, pero no fue fe. Ayúdanos, Señor, para que podamos dar fruto y que podamos reflejar a Jesús con todo y con todos. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe a todos, Señor, de regreso a nuestras casas, en los trabajos, en las escuelas y en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga.